Muy bien, ¿cómo le va? Usted se estará pensando, ¿qué es esto? Y sí, es la continuidad de lo que le habíamos anunciado la semana pasada. Estamos con Miguel Ángel Tomás y era muy importante la entrevista en el último programa y en este también, porque hemos decidido tener una continuidad, porque hay muchas preguntas. Mire, tenemos que hablar del gobierno nacional, tenemos que hablar de la relación del gobierno nacional con Miguel Ángel, con el Papa, con Bergoglio. Me quiero quedar no con el Papa, sino la vinculación de este gobierno con Bergoglio. Después me va a entender cuando lo desmenucemos. Pero para hablar con Miguel Ángel Tomás, lo volvemos a presentar en sociedad, usted ya tiene acostumbrado a vernos, y habíamos dejado muchas preguntas pendientes. Nos ocupaba en muchos aspectos el tema de Nisman. Bueno, y ahora queremos realmente conocer qué es lo que está pasando en la Argentina desde la parte económica, desde las medidas que se han tomado, de las declaraciones de algunos funcionarios, como esta relación álgida que hay entre el gobierno nacional y la visita que había prometido Macri a Bergoglio. A ver si se limaban un poco estas asperezas. Pero bueno, se lo vamos a preguntar a Miguel Ángel Tomás. Bueno, buenas noches, seguimos estando en el aire. Miguel, se habló muchísimo, de la relación de Bergoglio cuando fue obispo de la ciudad de Buenos Aires, después elegido papa, y el maltrato hacia el gobierno de Macri. Vamos a ser sinceros, Bergoglio tiene una radio peronista, Puerta de Hierro, precisamente combatió desde su política eclesiástica lo que representa este gobierno. La opresión a los sectores más pobres, lo vimos en el aumento de las tarifas, donde los más desprotegidos están sufriendo lo que no habían sufrido durante 12 años, tenían algunos privilegios, pero la gente vivía tranquila. El gobierno le ha dicho a la sociedad que iba a hacer tal cosa y Bergoglio percibió que lo que le está dando el gobierno de Cambiemos al pueblo argentino no es lo que él defendió durante mucho tiempo. ¿Se entiende cómo es toda esta perorata? Porque lo veo muy duro a Bergoglio con lo que está pasando en la Argentina y no lo vi tan duro, mejor dicho, al Papa lo que está pasando, pero no lo vi tan duro, más allá de pelearse y qué sé yo, a Bergoglio cuando Milagros Sala, cuando muchos funcionarios corruptos fueron a visitarlo, se abrió las puertas, Cristina. ¿Y por qué Bergoglio tiene esta actitud con el gobierno argentino? También la cultura autoritaria del kirchnerismo. Es decir, creo que son dos diferencias que ha tenido de distinta naturaleza respecto del kirchnerismo y respecto del actual gobierno. Con el kirchnerismo fue muy claro y permanente su lucha contra ese autoritarismo que definimos, pero también contra la corrupción. En el caso de las diferencias que pudiera eventualmente tener con el actual gobierno, están más vinculadas a la cuestión económica y social. Ahora bien, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿no será que aquellos que se arrogan ser voceros del Papa, de Francisco, que utilizan la amistad o la actitud condescendiente y afectiva que pueda tener el Papa para hacer política y por lo tanto en muchos casos deformar por su propio interés personal lo que el Papa piensa y dice? Porque yo estoy cansado de estos que se adjudican el rol de intérpretes o exégetas
del Papa. Te voy a decir algo que Sí, es casi una hay primicia. Te lo voy a decir. Yo a Jorge Bergoglio lo conozco desde 1969. ¿Sabes por qué? Porque estudiamos juntos. Ah, Más allá de la diferencia de edad, en 1969 yo ingreso al Colegio Máximo de San Miguel, que era el seminario jesuita. Ingreso a primer año de filosofía. La carrera para ordenarte eran 8 años, 4 de filosofía, 4 de teología. Yo entro a primer año de filosofía, Jorge Bergoglio, todavía no era sacerdote, estaba en cuarto de teología, por la diferencia de edad. sí, sí. Por lo tanto, desde esa época nos conocemos porque convivíamos en un espacio común durante más de un año. Es más, yo estuve presente cuando se ordena como sacerdote también en el Colegio Máximo en diciembre de 1969. Desde esa época nos conocemos, desde Naranjo, te diría. Jamás yo he utilizado ese conocimiento que después se mantuvo durante el tiempo para arrogarme ser el intérprete y el que explicita el pensamiento y las acciones de Jorge Bergoglio, hoy Francisco. En cambio otros que no lo conocen desde esa época, sino que son mucho más recientes y que no militaron en el peronismo como sí hemos militado mucho con él, que participó ideológicamente de la pertenencia al peronismo. Somos mucho más respetuosos. Te voy a dar un solo ejemplo, el tema de Escolas. Cuando el Papa le pide a Escolas que rechace los 16 millones que le otorgaba como donación el gobierno, salió un legislador porteño a decir que al Papa se lo estaba tratando como un puntero de Berazategui, lo cual ya es un acto desdeñoso a la militancia en la provincia de Buenos Aires, pero no importa. Y el Papa tuvo que salir y decir que el problema era no con el gobierno, era con Escolas, porque corrían el riesgo de caer en la corrupción. Esto para mí es fundamental, porque si no entendemos que una cosa es lo que hace y dice el Papa, y otra cosa es lo que interpretan al Papa intencionada y sesgadamente en función de sus intereses políticos, estamos equivocados. Pero te va a encontrar otro sector de la clase política que te diga, sí, pero está bien, Escola los 16 millones que le rechaza a Macri, pero se lo aceptó al Frente para la Victoria, una colaboración importante en millones que se le dieron ahí. A ver, vayamos por partes. En primer lugar, lo que el Papa está planteando respecto de Escolas es la necesidad de diversificar y de diferenciar lo que es Escolas como una estructura de formación a lo que son el Estado, o lo que es el Estado. ¿Por qué? Porque en la concepción del Papa, evidentemente él lo ha dicho, la necesidad de tener una iglesia que sea o que esté apoyada en la teología, digamos, más avanzada y vinculada a los sectores más humildes de la sociedad. Significa que tiene que tener una distancia o en todo caso una independencia del poder, porque la cercanía al poder va a sostener, y está en la carta implícita en lo que le dice a Escolas, puede hacer que se caiga en la corrupción. Pero esto es una cosa muy distinta de decir que al Papa, por darle una donación a Escolas, se lo estaba tratando como un puntero de Berazategui o que se estaba tratando de comprarlo. Es realmente solamente una mente muy retorcida puede hacer ese tipo de interpretación, más allá de que es cierto, el Papa ha tenido frente al kirchnerismo algunos gestos de mayor cercanía, si se quiere, que respecto del actual gobierno. Pero cuidado, ¿por qué no lo interpretamos desde la necesidad y desde el compromiso de Francisco de sostener institucionalmente a la Argentina frente a un gobierno que era claro que corría severos riesgos de caer o en el autoritarismo o en su descomposición antes del proceso electoral? De manera que recibirla... Bueno, Bergoglio fue artífice de que Cristina llegara al fin de su mandato, no me cabe la menor duda. Entonces interpretemos también en su integridad y en su grandeza
los gestos del Papa y no querramos con eso decir, como dicen los kirchneristas, el Papa es nuestro, o como dice Vera, el Papa no es un puntero de Berazategui, ni lo uno ni lo otro. Visto los últimos acontecimientos de López tirando las valijas por arriba a un convento, Radizzani, el obispo que supo ser de Lomas de Zamora, ahora en la zona oeste, ha dado alguna versión. ¿No es muy light la relación de declaración de la Iglesia frente a estos hechos? Porque algo había ahí, Devido, la mujer de Devido, López, un convento que está prácticamente de 3 monjas con cámaras de alta tecnología, infrarroja. Realmente la Iglesia no tiene que ser más contundente en las declaraciones. Sí, a ver, tiene que diferenciar claramente lo que es la Iglesia hoy de lo que representó en su momento quien era obispo de Luján Mercedes, que era Monseñor Di Monte. Monseñor Di Monte sí tuvo una relación estrechísima, a veces sospechada, con el gobierno kirchnerista. Por lo tanto, no me extraña que el kirchnerismo hubiera invertido lo que invirtió en el monasterio donde iba a estar, pasar sus últimos días, como de hecho ocurrió, el Monseñor Di Monte. Ahora, la pregunta es, ¿Monseñor Di Monte expresa la Iglesia que expresaba Bergoglio o que expresa Radizzani? No. Entonces, no confundamos Iglesia con la actitud de un miembro de la Iglesia, porque generalizar es siempre el mejor modo de ser injusto. Sí. Ahora, es cierto también que las actuales autoridades de la Iglesia tienen que ser mucho más claras, porque ayer yo escuché en un programa de televisión político de ayer a la noche, no, de la semana pasada, perdón, a la noche, a la persona que administraba el monasterio, que iba a pagar las cuentas, que bueno, de alguna manera apoyaba a las monjitas que son mayores, etcétera, y contó una anécdota que me pareció muy significativa y que hay que darle una respuesta. Que las 2 primeras criptas estaban destinadas efectivamente a ser la última morada de Monseñor Di Monte, de las monjas, etc. Y que la tercera cripta, bueno, había sido un error de cálculo. Bueno, eso no se lo cree nadie, que fue un error de cálculo. O sea, estas cosas son las que tiene que aclarar la Iglesia, porque es cierto también que frente al monasterio y a las características que tenía el monasterio, no era precisamente un ámbito estrictamente bajo el control directo del arzobispado, del obispado de Luján Mercedes, sino que era una cuestión relativamente asociada, porque no se trataba de un lugar de culto establecido como tal, era simplemente un lugar de retiro, de reuniones espirituales, etcétera, pero no era estrictamente la Iglesia. Pero me parece que todo esto, insisto, debe ser aclarado con mucha más firmeza por la Iglesia. Hacemos una pequeña pausa y seguimos. ¿Cómo no? Pausa. Obra social, patrones de cabotaje de ríos y puertos. Estudio Jurídico Doctores Pastorini y Marangelo. Abogados laboralistas, asesoramiento y tramitación de juicios de derecho del trabajo individual y colectivo. Visítanos en www.estudiolaboral.net. La Prida 418, piso 2, oficina 5, Lomas de Zamora. Teléfono 4245-5006. Sabemos de lo que hablamos. Defendemos tus derechos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús, en defensa de los derechos del trabajador. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo, sucesiones, divorcios, accidente, despido, trabajo en negro mal registrado, accidentes y enfermedades laborales. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo, Joaquín B. González, 2835, Departamento 3, en Lanús Oeste. Para comunicarse con la doctora Mabel Amarillo,
mabelamarillo@hotmail.com.ar o al 4-241-3458 o 4-249-2218. Muy bien, en la continuidad de Estación Buenos Aires, vio que todo la vorágine de este programa ya venimos de hace 2 semanas, charlando con Miguel Ángel Tomás. Miguel, realmente hay algo que nos preocupa, el hecho de que la justicia esté tan desprestigiada en la Argentina. Pero si uno se remite a lo que ha pasado en el caso Nisman, evidentemente tiene que ponerse a pensar seriamente. Fue un bochorno, es un bochorno. Ahora, ¿qué opinión te merece que la ex fiscal Fein haya dicho las cosas que dijo cuando se fue y la jueza Palmasini? ¿Qué se tendría que haber hecho con estos dos representantes de la justicia? Han ocurrido desde la última vez que charlamos contigo este tema varias cosas. La primera es que debido a una apelación del informático, del técnico informático, evidentemente muy comprometido en la muerte de Nisman, produce una apelación rechazando la opción original de la jueza Palmasini después de la declaración de Jaime Estiuso. Es interesante marcar esto, donde aporta elementos que le hacen pensar a la jueza Palmasini que se estaba tratando ya de un caso federal. Por lo tanto, dice que pasa a la justicia federal. La apelación del técnico informático hace que la Cámara decida que no, que tiene que volver a primera instancia. Que tiene que volver a la justicia ordinaria. Acá me parece que hay un elemento novedoso y tiene que ver con los resabios del kirchnerismo en la justicia. ¿Por qué? Porque decir que vuelvas a la justicia ordinaria es de alguna manera decir que no hay una muerte como consecuencia del cumplimiento de su función como fiscal y que en todo caso deja más abierta la puerta para el lado del suicidio. Entonces, evidentemente, este ya es un dato sobre el cual tenemos que prestar atención. Y lo segundo es, desde el punto de vista personal, es que no se ha avanzado todavía en resolver y, digamos, darle la fuerza necesaria, porque sigue Gil Carbó al frente de la Procuración General, en cambiar a quienes estuvieron al frente de la investigación de la causa AMIA y que la asumen después de la muerte de Nisman. Porque la muerte de Nisman, el asesinato de Nisman y la causa AMIA son una cosa y otra que no pueden bajo ningún punto de vista separarse. La muerte de Nisman se debió a la investigación que estaba haciendo. Vos decías en la última, para refrescar un poco la memoria de la gente, que en el expediente estaba establecido de alguna manera que a Nisman lo habían asesinado. Había elementos importantes que llevaban a una conclusión de esa, no al suicidio. Evidentemente, desde un porque principio... Estiuso dice que lo asesinaron elementos vinculados con el gobierno kirchnerista. Lo dice Estiuso, uno de los tipos desprestigia, pero uno que sabe positivamente qué es lo que pasa sin duda, en la inteligencia en la Argentina. Sin duda, Estiuso ha sido uno de los mejores oficiales de inteligencia que ha tenido la inteligencia en Argentina. Eso, independientemente de la valoración que se quiera hacer de su persona. Pero desde el punto de vista objetivo y como oficial de inteligencia, excelente. Bien. Acá hay un tema que es el siguiente, que no podemos obviar, que desde un principio la fiscal Fein desechó toda posibilidad de investigar las alternativas vinculadas al homicidio porque jugó desde un primer momento al suicidio. O sea, no había homicidio para ella, investigaba y le daba importancia, significación y continuaba los elementos que supuestamente le permitían concluir en que se trató de un homicidio. Es más, hasta tuvo un acto fallido
cuando dijo, bueno, lamentablemente la prueba del arma y de la pericia sobre la mano ha determinado que no tenía mancha, que no podemos confirmar que sea un suicidio. Pero bueno, es una declaración de antemano de que lo que estaba buscando a cualquier precio y modificando cualquier circunstancia era determinar que había un suicidio. Claro. Cuando en el mismo expediente, como bien decís, aparecen tantos elementos como la modificación de la escena del crimen, el desastre que hicieron pisoteando la escena, entrando en tropel al departamento de Nisman, habiendo incluso elementos que permiten concluir que el cadáver fue cambiado de lugar. Es decir, yo no conozco un muerto que se pueda mover por su propia decisión. O sea, mil elementos que podemos señalar de que indican que se trató de un homicidio. Ahora, lamentablemente, nos hemos demorado con este hecho de volver a la justicia ordinaria. Hacemos una pequeña pausa, un break y continuamos. Las vacaciones empiezan con un clic. Rivera Sur Hotel te invita a disfrutar del mar, las sierras y la ciudad en sus exclusivos hoteles de San Telmo, Mar del Plata y Tanti. Reservas en www.riverasurhotel.com.ar o al 011-4361-7398. Bueno, charlábamos en el corte con Miguel Ángel con relación al tema Nisman. Y la gente se tiene que informar realmente. Tenemos que saber qué es lo que pasó. Porque este país, este gobierno, el gobierno anterior, se cargó un fiscal, en definitiva. Y eso no puede pasar. No, eso es terrible. Y además el efecto internacional que tuvo. La verdad que el impacto que generó en la imagen de la Argentina la muerte de Nisman fue realmente muy negativo para el país. Por eso me parece que es un gran desafío de las actuales autoridades, quizás como hablábamos en el programa anterior, las deudas que tiene pendiente con la sociedad este gobierno, o por lo menos demoradas, es el esclarecimiento de la muerte de Nisman, porque viene muy de la mano con el esclarecimiento del atentado a la AMIA. Si acá lo que sabemos está claro, la sociedad argentina ha pedido siempre dos cosas: verdad y justicia. Sí, sí. Especialmente con relación a la cuestión de... Sí, sí. La verdad está. Es decir, hay sobrados elementos, pruebas, etcétera, que determinan la responsabilidad de Irán y Hezbollah en la ejecución del atentado. Y también está claro que por haber investigado esto, que era la verdad, está pendiente la justicia. La justicia para condenar a los que hicieron el atentado, pero la justicia también para condenar a los que mataron a Nisman. Esto es lo que está pendiente. Nos queda muy poco tiempo y te queremos aprovechar para hablar un poquito de la realidad, más allá de lo que... Porque si nos quedamos solamente con los últimos 12 años, bueno, en definitiva tenemos que pensar, está la justicia, tiene que actuar sobre eso y condenar a quien que tenga que ser condenado y el que no, no. Ahora bien, tenemos un país de cara al futuro. Tenemos el presidente del Banco Central que dice Merconian, tengo dinero fuera del país y voy a traer parte. Realmente cuando Argentina necesita inversiones del exterior, este gobierno ha creído que al asumir venían las inversiones, llovían y por efecto decantación se llenaba de gente, se llenaba de trabajo y la obra. ¿Realmente es serio lo que está haciendo económicamente este país, el gobierno nacional? A ver, ha hecho, como señalábamos en el programa anterior, ha tenido éxitos importantes, pero también demoras que los sectores productivos están pidiendo que rápidamente esas dudas se despejen. Por ejemplo, ha sido importante el levantamiento del cepo cambiario, que todo el mundo decía que iba a ser una catástrofe, sí. No lo fue. Transparentar el valor de un dólar, que no tenía sentido, 14, 15 en el blue y 9.40, o sea, generó el vaciamiento prácticamente de las reservas, como verificamos.
Ahora, ¿qué es lo que está faltando? Está faltando 2 o 3 cuestiones que son centrales. Primero, demostrar que no hay improvisación. Lo que hemos visto en el plano energético y con el tarifazo no es bueno. Donde el ministro Aranguren anunciaba determinadas cuestiones y después, frente a la reacción y la presión social, daba marcha atrás. Es más, terminó reconociendo en el Senado el otro día que dijo, estamos aprendiendo. Pero yo no quiero que den marcha atrás. Realmente no tienen que hacerlo, no puede hacer experiencia de entrada y bien. Entonces, este tipo de situaciones no le hace bien al gobierno. No le hace bien tampoco no definir claramente un programa y un plan antiinflacionario. Y por otro lado, lo que vos señalabas de la inversión que iba a llegar a raudales, va a tener un primer paso con el blanqueo de capitales y va a tener un segundo paso que es la legitimación política de este modelo, que va a ser justamente en octubre del 2017. Ese es un punto de inflexión. Ese es un tema muy importante. Sí quiero remarcar otra cosa, porque si somos equilibrados tenemos que poner en cada balanza de lo bueno y de lo malo lo que realmente pensamos. Hay un hecho histórico que no fue debidamente reivindicado por el gobierno porque tiene problemas de comunicación sin duda, que es la aplicación del fallo de la Corte Suprema sobre el salario de los jubilados. Eso ha sido de un valor histórico y esto en general ha provocado por parte del kirchnerismo un dolor brutal, porque a quien acusan de insensibilidad social hizo lo que ellos, que se declamaban campeones de la inclusión, no hicieron respecto de los jubilados. Miguel Ángel Tomás, gracias por haber compartido estos 2 programas con nosotros. Ya nos estamos retirando y la verdad que me quedaría una preguntita, pero si me la contestás rápidamente. La crisis, presunta crisis en la Argentina, ¿es económica o política? Es esencialmente hoy económica, como consecuencia de 12 años de políticas absolutamente en contra de los intereses del país. Miguel Ángel Tomás, prometí que se iba a arrepentir. Lo pudiéramos tener de columnista con nosotros, pero me parece que va a ser imposible. Miguel, gracias por seguir estando apoyando de alguna manera con tu presencia a Estación Buenos Aires. Bueno, muchas gracias por tu invitación, así que contá conmigo. Déjeme decirle, estamos cumpliendo 18 años en forma ininterrumpida. Chao, hasta la semana que viene. La maquinita, están contando mucha platita, se va pa' Suiza la monedita, que no la vean por la mamita, en la rosadita, en la rosadita, en la rosadita, la babanguita, en la rosadita, en la rosadita, en la rosadita, la babanguita.